Vamos a abrir la Escritura en Eclesiastés, fácil de recordar, 7:7. Eclesiastés 7:7. Yo voy a leer en la versión Las Américas, pero las versiones todas dicen lo mismo, aunque usando diferentes estilos. Dice así, Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión, dice mi traducción, la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. La opresión enloquece al sabio, usted leerá entontece, y el soborno o la dádiva corrompe el corazón. Oramos. Padre, gracias por esta tu palabra. Queremos que a lo largo de estos meses, lo que tú nos has hablado pueda hallar la tierra fértil en nosotros. Que podamos crecer, desarrollar, ver esta palabra de multitud de facetas y que como siempre tú nos guíes en mitad de estas etapas y de estos tiempos. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Pido que me ayudes, Señor, de una manera muy especial y que todo lo que sea mío desaparezca y puedas tú hablar a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Personas en todo el mundo están sufriendo lo que se ha venido a llamar niebla mental. Esta niebla mental manifiesta síntomas como confusión, incapacidad para comprender y explicar cosas sencillas, falta de esperanza, dificultad para hacer tareas simples. Esta confusión mental hace que lo que antes hacíamos de una manera natural y fácil, ahora se haya complicado muchísimo. Hay gente incapaz de ver, de planificar, de trabajar, de todo lo que antes era propio, nuestro, natural. Lo preocupante es que esta niebla que hay ya en el mundo y que se puede ver hasta incluso en los dirigentes de las naciones más poderosas de la Tierra, no saben qué van a hacer, no lo saben. Están totalmente confundidos. Si hace 30 años estaban buscando desarmarse, ahora se están armando las naciones hasta los dientes. La gente no sabe cómo bregar con el tema del hambre, de la guerra, de la desigualdad. Hay una confusión en todo el mundo que no hace falta ser sabio para detectarla. La gente está como si estuviera en una nube de tinieblas. Lo triste es que nosotros, los creyentes, también sufrimos este tipo de síntomas. Eso es lo que realmente me preocupa. Y por eso el texto. La opresión entontece, enloquece al sabio. Parece que nos faltan fuerzas, determinación, el gozo que tenía. La Iglesia parece que ahora mismo está como aparcado, olvidado. Se ha instalado dentro del creyente una nube negra que nos hace sentir un cristianismo que no es cristianismo, una experiencia con Dios que no es experiencia con Dios. Si uno conoce a Dios, el gozo, la fe, la determinación, aunque lo esté pasando francamente mal, no desaparece. Permanece en él porque el Espíritu Santo hace que esto esté con nosotros.
siempre. Es verdad que se ha multiplicado la maldad y que nos afecta. Y es verdad que hay muchas enfermedades y también nos afecta. Pero la realidad es que el creyente hoy está igual que el no creyente. Está viviendo bajo una niebla, desde mi perspectiva. A lo mejor hay iglesias que no sienten este tipo de opresión, a la que me refiero. Está bien. Pero para los que nos sentimos identificados con ella, para los que nos reconocemos en el texto, la solución no es nuevas metodologías. Vamos a hacer las cosas de otra manera. No es eso. No es tampoco nuevos estilos. Ahí no está la solución. La solución para nosotros está en volver a las sendas antiguas, de las que habla el profeta Jeremías. Volver a caminar en santidad, en justicia, obedecer los mandamientos de Dios, volver a depender única y exclusivamente de Él, anhelar su presencia. ¿Se acuerda cuando se convirtió? Amaba estar con Dios. ¿Su conversación qué era? Dios, Dios, Dios y Dios. Su palabra la abría y estaba deseando que algo le golpeara, le hablara, le dijera. Ahí debemos volver. No hay atajos, ni estilos, ni formas que nos puedan disipar la niebla. ¿Qué es la opresión? La opresión o oprimir significa usar un poder para limitar, la libertad de una persona o grupo. Repito, oprimir significa usar un poder para limitar la libertad de una persona o de un grupo. La opresión es una tiranía que causa dificultad y una especie de maltrato. Lo peor, ¿sabes qué es? Que la opresión en manos del enemigo, del diablo, se convierte en un arma muy difícil de superar, porque se convierte en sus manos en algo que nos intimida, que nos oprime, que nos asusta. ¿Cómo nos oprime el enemigo? ¿Cómo trata de quitarnos la libertad? ¿Qué hace él? Pone pensamientos derrotistas y de incredulidad en nuestras mentes. Es un especialista en sembrar mentiras. Hay voces internas que usted y yo escuchamos. ¿Se acuerda aquella mujer que fue a tocar el borde del manto? ¿Qué se decía a sí misma? ¿Se hablaba a sí misma, sí o no? ¿Qué le decía la voz? Si tocare. ¿De quién cree que procedía esa voz? De Dios. Claro, le estaba dando una posibilidad de cambiar su enfermedad por la salud. Dios es el que hablaba ahí. Pero hoy hay voces internas que utiliza el diablo y te dice, no sirves para nada, eres un cero a la izquierda, o te va a ir peor de lo que te va. Mira, por mucho que te esfuerces no hay salida, no vas a salir de esta, nunca vas a poder. Nunca alcanzarás el propósito de Dios para tu vida. Esas voces que están en nuestro interior muchas veces nos entontecen. Y lo peor es que apagan la fe. La fe que debe arder en nuestro ser. Hermanos, un consejo. Resista las mentiras del diablo con la verdad de la palabra de Dios. No es lo que usted piense de sí mismo lo que me sirve a mí.
con todos mis respetos. Es lo que Dios piensa de usted, lo que tiene valor. Si usted conoce la palabra de Dios y sabe lo que dice la Biblia sobre usted, no va a permitir que ningún pensamiento que no sea de Dios anide en su corazón. Porque el problema no es que venga un pensamiento a la mente, el problema es que te lo creas. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y no vas a poder, ya te lo digo yo. No vas a poder. Porque esa declaración te limita. No solamente pensamientos, el diablo no solamente trae pensamientos, trae sentimientos de culpa. Y uno se ve y dice, vaya cristianismo que vivo. De domingo a domingo voy a la iglesia, escucho las canciones, canto, pero el resto de la semana parece que no soy cristiano, me relaciono con gente no cristiana. Y es verdad que a veces tenemos un cristianismo mediocre, pero esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así siempre. Podemos cambiar y debemos hacerlo. Tenemos que volvernos a Dios con todo el corazón, hermanos. De verdad, desesperados y decir, yo no puedo seguir así. Porque cuando tú estás a mitad de camino, cuando no eres frío ni caliente, ni disfrutas de una cosa, ni disfrutas de la otra. Yo tenía un pastor que era un profeta, era bastante duro. Una vez dije, pero José, ¿cómo pudiste decir esto? Lo tuve que decir porque hay que decirlo. Decía, mira, no puedes disfrutar del mundo y de Dios. Porque ni vas a disfrutar del mundo ni de Dios. Si te quieres ir al mundo, vete al mundo y disfruta del mundo aparentemente. Y si no, decídete por Dios. Muy radical, ¿verdad? Pero es que hoy en un cristianismo así, no sé si vamos a poder mantenernos en pie hasta que Jesús venga. Honestamente se lo digo. Un cristianismo a medio nivel no sé si nos va a bastar para llegar. Mi impresión es que no. No se conforme con una vida a medias. No nos conformemos con un cristianismo a medias. Podemos volver a apasionarnos por Dios y así desterrar toda culpa. Diré, Señor, necesito enamorarme de ti como sea, pero necesito volver a sentir lo que sentía. No puedo vivir así. Otra forma en la que Él oprime es sembrando el temor. No solo sentimientos de culpa y pensamientos derrotistas. Él siembra miedo. ¿Qué va a ser de mí? Dicen algunos. ¿Tendré lo suficiente para poder vivir? Tal y como se están poniendo las cosas. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Y si contraigo una enfermedad terminal? ¿Qué va a ser de mi vida? Todo miedo paraliza. ¿Se acuerdan que le dio el talento y lo escondió? ¿Qué dijo? Tuve miedo y lo escondí. Y Dios le dijo, mira, haberlo llevado al banco y hubiera dado rédito. El diablo trata de paralizarnos por el miedo y nosotros tenemos que estar tranquilos. Porque aunque se desate una tormenta y parezca que Jesús está dormido y ausente en la popa de la barca, a Él no le pasa nada desapercibido, hermano. ¿O no crees que Dios es soberano? ¿El Dios es soberano o no es? Bueno, pues, aunque parezca que está lejos por momentos, Jesús está mirándonos, está pendiente de nosotros. No tengas ningún temor. Él está en la popa del barco. Llegado su momento, se levantará y parará la tormenta, seguro. Ante esta opresión, que he enumerado 3 casos, el miedo,
los sentimientos de culpa y los pensamientos, necesitamos entender algo hoy. Si usted entiende esto, me doy por satisfecho. Necesitamos entender que solo la acción del Espíritu Santo puede romper la atadura del enemigo. Diga conmigo, la unción más fuerte quiebra la opresión. No lo digo yo, no lo digo solo yo. Vamos a Isaías, capítulo 10, versículo 27. La unción quiebra. Muy bien. Para que usted vea que es así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga no era suya, está hablando de los asirios aquí, que la carga del enemigo acontecerá en un tiempo que la carga del enemigo será quitado de nuestro hombro y su yugo, la del enemigo, poniéndolo a nosotros, de tu cerviz. Aleluya. ¿Y el yugo qué pasará? ¿A causa de qué? Repita conmigo, la unción quiebra la opresión. ¿Cómo obtiene uno la unción? Se vende, se compra, se vende frasquitos. ¿Hay algún predicador que te la pueda impartir? No, no, no y no. La unción del Espíritu Santo que tú tienes es la que tienes por tu relación con Cristo y con el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo la que te da la unción. No hay formas externas de obtenerla. Si quieres tener autoridad frente a situaciones que no tienes autoridad, necesitas pasar más tiempo con el Espíritu Santo y que Él te unja. Y entonces le dirás a esa montaña, vete y se irá. O si no, Dios te dará las fuerzas para seguir y pelear. Porque no siempre las cosas aparecen y desaparecen. A veces las tienes que pelear y bregar. Pero necesitamos ese tipo de unción, hermanos. Necesitamos una predicación ungida. Necesitamos los coros ungidos, los testimonios que damos en la calle. Dios tiene que estar en lo que hacemos para marcar la diferencia. Y el yugo que puedas tener o yo pueda tener se va a quebrar, porque el Espíritu Santo lo hará. Aparece una expresión en Deuteronomio capítulo 28-23, que es la expresión cielos de bronce. ¿Cuántos han escuchado esto? Los cielos de bronce son la consecuencia de que un país, un pueblo o una nación quebranta las leyes de Dios. Cuando el pueblo desobedece o cuando un país desobedece a Dios, la cobertura sobre ese país, la cobertura espiritual, se convierte de bronce. Es lo que nosotros llamamos muchas veces los cielos están cerrados. ¿Ha oído esa expresión? El cielo está cerrado. Cuando el cielo está cerrado, la bendición que Dios quiere derramar sobre mi vida, sobre mi ciudad y sobre mi país, se detiene. Se puede notar. Cuando tú vas a un país o una ciudad, si el cielo está abierto o cerrado, por cómo la gente reacciona al mensaje del Evangelio. Por eso lo puedes notar. Mi esposa y yo hemos viajado a diferentes lugares. Algunos de estos viajes
tuvieron un propósito espiritual. Otros eran vacaciones con mis padres, etc. Pero pudimos sentir, porque somos creyentes, lo que cada país tiene. Viajamos a México, por ejemplo, a Argentina, a Cuba, a la República Dominicana, a Bélgica, a Francia. En este caso fui yo solo. La experiencia en estos países como creyentes ha sido muy distinta. He estado en países que no voy a decir, donde el cielo estaba de bronce y de hierro. Y cuando preguntas a los pastores te dicen, aquí hay mucho ocultismo, hay mucha prostitución, hay mucho... Y claro, dices, ahora entiendo, Señor, cuánto cuesta aquí abrir una brecha. Fui con un evangelista famoso a nivel mundial y él trabajó y trabajó y trabajó para reprender las potestades que estaban operando en ese lugar y poder predicar el evangelio con libertad. Y en una sala con 7.000 personas hubo de todo tipo de manifestaciones. Gente endemoniada salía corriendo, otros se levantaban quemándose, algo se quebró. Donde él estaba, el cielo se abrió. Pero esto me llegó a entender a mí que nosotros tenemos una tarea que hacer muy importante, hermanos. Los cielos no se abren porque sí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Mi primer viaje a la Argentina me sorprendí muchísimo, porque yo anímicamente iba mal, iba flojo. Pero me llamó la atención que cogimos un remis, una especie de taxis, es algo parecido, ¿no? Y el conductor había estado en España. ¿No son ustedes españoles? Sí. Empezamos a hablar y hubo un momento que le dije, pero tú lo que necesitas es a Jesús. Tú lo que necesitas es volverte a Dios. Y el hombre enseguida se quebró a llorar, aceptó a Jesús allí en una oración. Yo dije, qué tremendo esto, fue una experiencia que me marcó. Pero luego fui al hotel donde estaba hospedado con otros hermanos y la señora, que era una señora mayor, que hacía las camas, tenía un hijo en Asturias. Y entonces hablándome del hijo, que lo quería ver, bueno, terminamos hablando al final del Señor. Y cuando le hablé del Señor empezó a llorar. Y me pidió que orase por ella para que recibiera a Jesús. Yo estaba asombrado, asustado. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que aquí la gente le hablo y inmediatamente el Espíritu de Dios, ¡puff!, obra? Yo llegué, se lo recuerdo para que lo sepa, al final del avivamiento argentino. En los últimos 15 años, estuvo 15 años de avivamiento Argentina. En ese primer viaje me cogió el final y se notaba algo que era espectacular. La gente tenía hambre de Dios, podías hablar, recibía de Dios. Claro que habría gente que no quisiera saber nada, lo sé, pero la gran mayoría estaba muy abierta. Me impresionó. Y supe ahí que hay una diferencia entre estar abierto el cielo o cerrado. ¿Sabe cuántos años dedicaron mucha gente a orar para que la Argentina se abriera? Años. En Argentina predicaban, dicen los pastores, y les tiraban piedras. Y después cambió. Yo quiero eso para mi país. Yo quiero eso para este país. Y creo que a ustedes los trajo el Señor para ayudarnos. Es tiempo de clamar a Dios y de buscar que se abran los cielos. ¿Qué puedo hacer, Señor, para que los cielos se abran en este país? Lo primero, arrepiéntase por su pueblo. Pida perdón por los pecados de esta nación.
por favor, pida perdón por los pecados que hemos cometido, que han subido a la misma presencia de Dios y que han hecho que los cielos se vuelvan tan cerrados. Arrepiéntese o arrepintámonos, y pidamos, intercedamos. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y... ¿qué hará el Señor, hermanos? Sanará la tierra. No voy a meterme en este texto, se lo dejo para que algún día usted lo pueda abrir y compartir, porque hay mucho que decir de aquí. Pero creo que deberíamos hablar menos de la calidad moral de los políticos, del caos de la economía, de la educación. Deberíamos hablar menos de todo esto y deberíamos orar más intensamente para que los cielos se abran. Que Dios pueda mover las potestades espirituales que operan en nuestro país. Que los ángeles de Dios batallen a nuestro favor por la Iglesia. Que nuestra intercesión sea persistente y reclame sanidad para nuestra tierra. Que venga su reino. Hay que insistir, hermanos. Hay que insistir. Hay que golpear una y otra vez. ¿Sabes lo que significa interceder? Crear un encuentro. La palabra es paga. Una de las palabras que se utilizan. Tú al orar creas un encuentro entre el bien y el mal, entre los ángeles de Dios y los demonios. Según se desprende de Efesios, la Iglesia declara a los lugares celestiales la palabra de Dios. Y los ángeles toman eso que la Iglesia declara y que es palabra de Dios y ejecutan el mandato de Dios, trayéndolo a la tierra. Pero si lees Daniel, capítulo 9 y 10, verás que hay una lucha que muchas veces tú y yo no conocemos, pero que hay. Una resistencia espiritual. Cuando Daniel se puso a orar y ayunar para que se cumpliese la palabra de Jeremías de volver a traer al pueblo a su tierra, el ángel le dijo, desde el día 1 que dispusiste tu corazón, yo envié una respuesta. Hubo obstáculos, pero yo envié la respuesta. Interceder es eso. César Ruibal, un hombre de Bolivia, que llegó a la ciudad de Cali, la ciudad más importante para los cárteles de la droga, donde habían las 7 grandes familias de los traficantes más conocidos. Llegó con una palabra de Dios diciendo, hermanos, necesitamos que la pastoral se una y que clamemos juntos por esta ciudad. Al principio no fue recibido, pero después Dios permitió que la gente se uniera. ¿Sabe? 18.000 personas metió en Colombia en una primera sesión, en un culto de celebración por Jesús. 6 de los 7 capos de la droga cayeron en muy poco tiempo. Las potestades que operaban en Cali, Colombia, fueron desplazadas porque el pueblo de Dios se puso a clamar y la tierra cambió su aspecto. La iglesia cambió su rostro. A veces te va a costar la vida como a él,
pero merece la pena. Merece la pena. No quiero alargarme mucho más, solamente decirles eso, que el cumplimiento de su palabra, Él la ha estipulado y nosotros la hacemos bajar. Esa es nuestra responsabilidad. Viva en integridad. Viva en integridad también, porque así se abren los cielos. ¿Sabe lo que es la integridad? La honestidad, la transparencia. No sea una persona de doble aspecto. Es muy difícil poder vivir de apariencia. Viva en la esencia. Cuando usted vive en integridad, delante de Dios y delante de los hombres, los cielos se abren. Jesús estaba por bautizarse y los cielos se abrieron. ¿Sabes por qué se abrieron? Porque el Padre se complacía en el Hijo, lo dijo. He aquí mi Hijo y me complazco en Él. El hecho de que Jesús fuera alguien que complacía a Dios el Padre provocó que los cielos se abrieran y bajara el Espíritu Santo. Piense por un momento en la escena. Habían religiosos que asistían a los bautismos de Juan no porque quisieran arrepentirse, sino para ver si lo pillaban en algún fallo y poder denunciarlo ante las autoridades judías. Vaya actitud. A esto fue a los que le dijo generación de víboras. Vaya actitud. Si Juan le dijo generación de víboras a estos, yo pensé, igual el Padre les va a dar un cachetazo por estar con esa actitud. Pero el Padre es como que se olvida de todo eso. Y centra su atención ¿en quién? En el Hijo. ¡Ay, qué alegría! Y abre los cielos para el Hijo. ¿Sabe? A veces pienso esto y digo, ¿y si Dios hace lo mismo con nosotros? Dios conoce cómo está el mundo, no hace falta que se lo digamos. Y le duele. Pero Él mira a la iglesia. Él te mira a ti, a mí. Y dice, a ver, me complazco. Es una persona íntegra. Es una persona que realmente está centrada en aquello que debe centrar su vida. Me gustó esto, la verdad. Y aquí voy a terminar. ¿Había un punto más? ¿Sigo? ¿Seguro que sigo? ¿O es 3 minutos más? ¿Qué abre los cielos? La intercesión. ¿Qué abre los cielos? La integridad. ¿Y qué abre los cielos? ¿O qué nos ayuda a entender lo que está pasando? El discernimiento. La tribu de Isaacar es señalada entre las demás tribus. ¿Por qué? Porque ellos entendían los tiempos. ¿Y qué es lo que otros tenían que hacer? No piensen esto como en algo elitista. Aquí están los de la tribu de Isaacar, los más importantes. No lo piense así. Piense de esta otra manera. Dios usó a Isaacar para traer luz a las demás tribus. Y Dios te quiere usar a ti para que seas un ejemplo y puedas guiar a otros a la verdad de lo que está ocurriendo hoy. ¿Lo entendiste? ¿Cómo se obtiene el discernimiento? Porque Jesús dijo que los religiosos sabían discernir el tiempo, pero no los tiempos. Y que nosotros deberíamos entenderlos. Los tiempos espirituales. ¿Cómo se obtiene discernimiento? En el secreto. Le voy a revelar esto ¿a quién? A Jeremías. ¿Y dónde? En el secreto. No esperes que en medio de un ambiente en el que no estás solo con Dios puedas recibir mucha capacidad para discernir y saber que opera detrás de algo. Eliseo era un hombre que andaba con Dios siempre. Y cuando le vinieron para tratar de engañarlo, dijo, no, aquí detrás está el enemigo detrás. O cuando el pobre siervo de Eliseo estaba muerto de miedo,
Él oró para que se le abrieran los ojos y viera los ejércitos que estaban con él. El discernimiento se obtiene en el secreto. Es verdad que los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios, pero otros los comparte con nosotros. Sea entendido en los tiempos. Por favor, sea entendido en los tiempos. Cuando Dios nos abre el mundo espiritual, y ya termino, entonces podemos ver lo que opera detrás de las acciones y de las palabras. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Podemos limitarnos como creyentes a diagnosticar el estado en el que se encuentra la Iglesia hoy. O por el contrario, podemos vivir un cristianismo que desafíe y provoque buscar a Dios con todo el corazón. Hay que recuperar la pasión por Jesús. Hay que volver al primer amor. No se trata solo de discernir el mal, sino más bien de conocer de cerca el bien y vivir conforme a esa verdad. Termino diciéndoles que esta es la tercera crisis que vivo en España, que tenga uso de razón yo, que me acuerde. La primera crisis fue en el 92-95, con Felipe González, se acordará, la Expo de Sevilla. La segunda fue del 2008 al 2012, una crisis financiera de bancos, que muchos que habían venido al país tuvieron que volver a su país. Y esta es la tercera que veo. De las otras dos salimos. De esta dudo que salgamos. ¿Sabe por qué? Porque se han tocado fundamentos morales. Aquí ya no se trata de economía. Ya no es una cuestión de que podamos recuperar nuestra bolsa. Aquí es que se han transgredido leyes muy importantes que han destruido familias, han destruido dignidad personal, y esto para mí va a ir a peor. ¿Para qué le junté un domingo aquí para decir que va a peor? No. Para decirle que usted puede contribuir a que esto se frene. Pero para mí esta crisis no va a pasar. Es una crisis de tipo moral. Que el Señor le bendiga y lo guarde. Vamos a orar juntos, si le parece.